Sí, Mora, ¿y cómo sigue usted de salud? Esperando que se encuentre mejor. No, yo estoy de salud bien, siempre estuve de salud bien, bendito sea Dios, ese no fue el problema. Lastimosamente, la rueda de la vida, eh, Rosario, Rosario Cadena Carreño, que es mi abuela querida por parte de madre, mi abuela materna, em, falleció, falleció, falleció el sábado. Y claro, nosotros estamos acá en Israel, ella estaba en el Ecuador, entonces empezamos a ver, tal vez mi madre quería viajar para irla a visitar y mi madre obviamente sola acá, solamente me tiene a mí. Entonces eran momentos en donde pues, creí conveniente estar con ella un momento, con mi madre y hablar acerca del tema, tratar de apoyarle a ella y a la lejanía a mis tíos, ¿no? La historia de mi abuela es realmente interesante. Nosotros básicamente somos Yehudí Manusim. ¿Qué quiere decir Yehudí Manusim? Mi abuela viene de descendencia de judíos que fueron expulsados en la época de Maimónides de España, llegando a América Latina y asentándose en una ciudad en el Ecuador que se llama Santa Ana. La madre de mi abuela, la madre biológica de mi abuela, se llamaba Esther. Tenía tíos y Ezequiel, etcétera, etcétera. Buena semana, Nelly, buena semana. Em, y en algún momento algo pasó y le dieron en adopción a mi abuela. Mi abuela fue entregada a adopción a una familia eh, diferente. Y claro, y con los años, yo nunca supe, cuando vine acá a Israel, jamás supe que veníamos de una familia de judíos anusim, de la época de esto, no sabía, simplemente llegué por cosas diferentes. Y hace 3 años más o menos que estuve en el Ecuador, hablaba con mi abuela y empezamos a hablar y a entender. Y al parecer sí, pues habíamos venido, era de familia Espinosa, Heredia Espinosa. Hace, zeo, no fue fácil. La muerte es siempre un proceso interesante para atender y entender, pero como seres humanos y como judíos creyentes creemos en los designios de Hashem, en que todo es para mejor y que Dios le tenga en su gloria. ¿Qué les puedo decir? Besat Hashem, que, que no sepamos de dolores en nuestra vida, que no sepamos de dolores. Bueno, la clase anterior terminamos ya lo que es los deberes del corazón. Ahora vamos a entrar en lo que es la clase, la bendición Amidá, abundancia económica, la redención, ¿verdad? Conexión, abundancia y redención. Vamos a ver. Em, Cuéntenme mientras tanto cómo han estado hasta que yo me organizo acá. Gente, aló, aló. Escuchamos bien, Mora. ¿Me permite un comentario a manera de compartirles algo al grupo? Obvio, claro. Mire, voy a ser breve porque yo sé que usted tiene que dar la clase, ¿no? Muy, muy, muy importante todas estas clases que usted nos está dando. Yo las considero de alta calidad, modestamente le digo, y pensamos, por lo menos con el grupo que estamos en Panamá, pensamos que usted es una facilitadora que es un gran puente para el mundo israelí, judío, Claro. ¿no? Podría ser. Entonces, una sugerencia, no sé qué opinará el grupo. Es importante conocer bien los roles de la Casa de Israel y los roles de nosotros las naciones.
¿Por qué le digo? Porque estamos viviendo a nivel mundial una época crucial y para Sí. poder entender muy bien todos los acontecimientos, incluso de la fecha, con respecto a la crisis con Irán, que es mundial, pensamos Ujú. que es bien importante conocer los roles de Israel. Por eso yo me permito sugerirle que en el futuro se pueda organizar una serie que indique eso, que enseñe los roles de la Casa de Israel desde sus orígenes, ¿no? Y la gran influencia y la gran importancia de ese tema en el proceso de la redención final. Me permito decirle eso. Espero no haber Claro. cometido algún N- error de... No, 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 no. No, esto es uno de los, o sea, es una de sus misiones en la vida, Ariel. La misión de los hijos de Noé es recordarnos a nosotros, el pueblo de Israel, la misión que tenemos en el mundo. Y dentro de esa misión, obviamente, explicar cuáles son los límites que diferencian entre el pueblo de Israel y los pueblos de la tierra. Shivim Umot Olam, los 70 pueblos de la tierra. Cuando hablamos de pasajes refiriéndonos a lo que es el sionismo en la actualidad y lo que es el Estado de Israel sionista basado en una marca universal que tiene una misión, mas no simplemente como una colonización, que aquí viene la diferencia, ¿no? El pueblo de Israel no es una religión, el pueblo de Israel es una nación. Y eso es lo que nosotros aprendemos del rabino Uri Sherki. Es una de sus clases. Eh, eh, tomo nota, tomo nota. Podríamos ingresar en este proceso del entendimiento del Estado de Israel bajo las leyes del judaísmo y su misión ante las naciones. Es un tema interesantísimo. Tomo nota y vamos adelantándonos del libro Soy Oración. En algún momento vamos a acabarlo. Hoy acabé el libro de Jobata Levavot, el libro del Arco de la Seguridad. La semana que viene vamos a entrar a estudiar todo lo que es el proceso de la familia y el por qué hoy en día existen varios y niveles muy altos de divorcio, en qué momento la humanidad dejó a un lado la monogamia, en qué momento la libertad femenina se convirtió en libertinaje, en qué momento el abuso del patriarcado entró en marcha y entró en acción en el mundo, abusando del poder de hombre, de fuerza. Entonces, etcétera, etcétera, es un tema muy interesante también por otro lado, pero tomo nota, es una excelente idea hablar acerca de la misión de lo que es el pueblo de Israel ante lo que es el sionismo como Estado y ante lo que representa esto hoy en un mundo geopolítico. Hay mucho tema para hablar acerca de cómo el rabino Uri Sherki enfrenta y enfoca el problema geopolítico, tomando en cuenta, vuelvo y repito, que no somos una religión, sino somos una nación con misión ante las naciones del mundo, los Shivim Umot Olam. ¿Seré? Ahora, mientras tanto, mientras vamos estudiando, yo les había hecho acuerdo de este libro que ya es traducido al español, Brit Shalom. El Brit Shalom es una recopilación de las leyes de los noágidas. Hay el Shulchan Aruch, que es el libro para judíos, en donde están ahí especificadas las 613 reglas que nosotros nos debemos y cuidamos. Y el Brit Shalom es, digamos, el Shulchan Aruch de los Bnei Noach. Hay en hebreo, que es esta, y de esta se tradujo al español, ¿ok? Y han habido varias ocasiones que he sacado por aquí y por acá leyes.
Voy a dar una hoy en día importante, valga la pena su pedido acerca de diferenciar lo que es el pueblo de Israel con el pueblo de los noágidas, con la misión. Vamos a entrar, aquí estamos estudiando lo que es los principios básicos, la regla número 7. En referencia a los detalles de las leyes de los preceptos de Noé, que no fueron específicamente en el Talmud mencionados, y los libros de los legisladores de la ley judía, hay eruditos de Israel que opinan que estos se deben tratar según la ley de Israel. Y hay quienes opinan que los sabios de los hijos de Noé deben determinarlas y definirlas según su consideración. El dictamen de la ley es según la última opinión. La determinación de medidas exactas referentes a preceptos comunes en la ley judía, el tamaño de la aceituna o del huevo y de todo lo que esto implica, por ejemplo, la cantidad de alimento que amerita el recitado de ciertas bendiciones, no se aplica a los hijos de Noé. ¿A qué se refiere aquí en esto? Nosotros como judíos, si comemos aceitunas, si comemos dátiles, si comemos o tomamos una copa de vino, o si comemos cierta cantidad de galletitas, ¿ok? Hasta cierta cantidad de galletitas, nosotros tenemos que hacer un tipo de bendición. Si es que hay mayor cantidad, ya se necesitaría hacer un Birkat Hamazon, es decir, lo que se hace, la bendición del pan. Pero aquí lo que nos están explicando es que a diferencia del pueblo judío, los hijos de Noé no necesitan medir cantidades ni hacer sus bendiciones. Se puede agradecer por los alimentos, obvio. Se puede hacer una bendición, pero no necesitan empezar a contabilizar cuántas aceitunas para hacer la bendición, Berkat Ajroná o las galletitas por si se hace bendición del pan. Hijos de Noé menores de edad están exentos de la observancia de los preceptos, es decir, que los niños no están obligados a cumplir con todos los preceptos. Se les puede sí inculcar, educar, enseñar, como se dice, alfabetizar en los preceptos de los hijos de Noé, mas no obligar. Cualquier obligación a los niños a estas formas de creencia queda terminantemente prohibido, por cuanto puede desarrollar en el infante cierto tipo de rechazo, mas no acercamiento hacia la palabra divina. El sordo mudo de nacimiento y el discapacitado mental están exentos de la observancia de los preceptos. Nota, en la actualidad el sordo mudo también está obligado a observar los preceptos, dado que esta capacidad no les impide más comunicarse con su medio ambiente. Vamos a entender. Estamos hablando que si un sordo mudo, una persona que tiene tal vez un aparato, que sabe el lenguaje de señas y ya logra comunicarse con el mundo que le rodea, está obligado a cumplir los preceptos. Pero si es un sordo mudo que está en una comunidad indígena alejada de la evolución, del capitalismo, etcétera, un lugar con carencia de dinero, no escucha realmente, jamás aprendió el idioma braille, es decir, el lenguaje de las señas, esta persona
no está obligada al cumplimiento de los hijos de Noé, porque su limitación al entendimiento está siendo limitada. Su atención, su entendimiento hacia lo que son las leyes es limitada. Los hijos de Noé no están obligados a entregar su vida a fin de evitar la transgresión de sus preceptos, a excepción del precepto que prohíbe asesinar. Pero aquel que desea entregar su vida para no transgredir los preceptos está autorizado y santifica el nombre de Dios con esa acción. ¿A qué se refieren aquí? Nosotros como judíos, si a mí me piden que haga Avodah Zará o me matan, yo estoy en la obligación a decir que me maten. Si voy a hacer Avodah Zará, esto es un problema realmente serio, que no me pongan en esas pruebas. No me pongan en esa prueba, terrible. ¿Ok? Pero los hijos de Noé no tienen esa obligación. Pero si dado el caso quieren aceptar esta obligación, va a ser visto y va a ser lo que dice acá, está autorizado y santifica el nombre de Dios con esa acción. Leyes agregadas por los sabios de Israel al pueblo de Israel, llamadas leyes rabínicas, no se aplican a los hijos de Noé. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos en la Torá leyes de Deoraita y leyes de Rabbanam. ¿Ok? Hay Torah Shebal Peh y hay Torah Shebechtav. ¿Ok? Es decir, le Deoraita es lo que está escrito en la Sagrada Biblia. Y a estas leyes los hijos de Noé están sumisos y tienen que cumplirlas cuando se habla acerca de los detalles de los hijos de Noé. Pero los que son de las leyes de Rabbanam, es decir, de la Torah Shebal Peh, lo que es todo lo que es el Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi, no tiene nada que ver con los hijos de Noé. ¿Beseder? Entonces hemos llegado aquí hasta el número 12. Si me permiten un segundito. Voy a ver si encuentro mi lápiz. Ay, con mis hijos aquí. Cuando entran a la oficina de uno y cogen todo lo que es de uno. Oh, me voy a apuntar hasta dónde llegamos para así la próxima vez. Ya ven que no soy muy constante en esto porque a veces se me pasa por alto, pero háganme acuerdo y vamos a seguir adelantándonos. O sea, fíjense todo lo que nos falta por aprender, chicos. O sea, aquí tenemos material de largo, ¿ok? Y es parte de la clase de Soy Oración, ¿ok? Bueno, vamos a ver, permítanme ver. Ujú. Ok, anatomía de la redención nacional. Hablando de nación y hablando de pueblo de Israel. Miren lo que es la vida. Vamos a ver, a transmitir. Ujú. Un análisis conceptual de la bendición Berkat Kibbutz Galuyot. Cuando nosotros habíamos entrado en el rezo, Kibbutz Galuyot, habíamos hablado de Goel, Rafenu, sálvanos, cúranos, y de la bendición de los años, y lo que era la importancia de la bendición de los años y de la lluvia para el pueblo de Israel, y lo que eso representaba, la abundancia en sí. Y luego, de por sí, de cómo esa abundancia también era para la tierra de Israel y para la tierra de los pueblos, convirtiéndose en una fuerte e importante
bendición hecha 3 veces al día en la Amidá para lo que es recibir la lluvia y poder recibir la abundancia, la conexión. Esa fue la clase anterior. Barkenu Hashem Elokeinu bechol maaseh yadeinu uberech natata betletlei bechoref begshamim. Esto es lo que ya estudiamos la semana anterior. Y luego Kibbutz Galuyot. Más de Kibbutz Galuyot, es decir, los pueblos de todas las esquinas del mundo. Kavetzna, psurei yamecha, ishtabach shimcha, mekavets nitchei amo Israel. Es decir, ¿a qué se refiere? Se refiere a que reúne a todas las almas que son parte de tu pueblo, reúnelas y hazlas una sola. Es decir, de todo Kavetz, Bekol Kibbutz Galuyot, en todas las esquinas de este universo, en el norte, el sur, el este y el oeste, en el occidente y en el oriente, en el norte y en el sur, de todas las partes del mundo, empiezan y quiere mucha gente en el mundo hoy venir a lo que es el pueblo de Israel, a la tierra de Israel, a pesar que estamos en plena guerra, no les importa y quieren venir y quieren entrar. Hace no mucho fue un avión entero de una congregación entera que venía desde Colombia, fue devuelto para Colombia, no les dejaron entrar, venían a hacer sus cosas, paseos, parte de, bueno. Es tan grande la resurrección del pueblo después del levantamiento del Estado de Israel, como de todas partes del mundo, judíos de Etiopía, judíos de Persia, judíos de Georgia, judíos de Italia, judíos del Ecuador, judíos de todas partes de todo el mundo, vienen y muchas personas están esperando convertirse al judaísmo y muchas personas como ustedes están esperando ya por su Beit Adin con Rabanim para poder convertirse ya en Bnei Noach. Entonces estamos viendo ya las profecías escritas en el libro de Deogaita, en el libro de la Torá. Y es lo que básicamente nos enseña esta clase. ¿Qué es el Kavetzna? ¿Qué es el Kibbutz Galuyot? ¿Qué es la unión de todos estos pueblos a un solo pueblo, a una sola nación? Redefiniendo la libertad absoluta. Entonces estamos hablando que el volver la Shuv a la tierra prometida, el momento que existe y que hay este proceso, va a existir una libertad absoluta. La tradición judía establece una distinción vital que a menudo se pierde en la traducción política. La independencia estatal no garantiza la libertad del espíritu humano. Hofesh. Cuando uno habla de Hofesh, uno habla de libertinaje, de libertad. Pero nosotros, en el pueblo de Israel, no estamos esperando el Hofesh. Nosotros no queremos Hofesh, nosotros queremos Herut, la verdadera libertad, la capacidad técnica de hacer lo que uno quiera. El riesgo inherente es el libertinaje, la esclavitud del individuo a sus propios instintos y caprichos momentáneos. Pero en el Herut, que es la verdadera libertad, y a pesar de que son dos sinónimos, son dos cosas completamente diferentes. Es la lealtad inquebrantable a la propia esencia y a lo divino. La libertad de realizar el propósito interno sin interferencia externa. El origen textual está en las tablas de la ley, en el Éxodo 32:16. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, contándoles un midrash de lo que era la salida de Egipto. La salida de Egipto, cuando el pueblo de Israel quiso ser libre bajo el yugo del emperador, del faraón, muchos de los sabios se levantan, se sientan en una mesa redonda y se plantean y dicen lo siguiente: ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, habiendo sido tantos en número, en cantidades,
en fuerza, porque estamos hablando que eran trabajadores bajo látigo. No es como en las películas como nos presentan y nos dibujan ahí pobrecitos rotos, ahí sin comida, muertos ya, sin músculos ni nada. En el Midrash se habla de judíos que eran pero unos musculosos porque levantaban, imagínense, ni qué gym, ni qué pilates, ni qué cosas. O sea, levantaban fuerzas tenaces todo el día, todos los días. Estaban en un estado físico brutal. Y si uno mira dónde están ubicadas las pirámides de Egipto, nosotros vemos que a diferencia de las construcciones antiguas de aquella época, en Egipto no existían murallas, no habían murallas, todo estaba abierto, todo estaba libre. Entonces los sabios se sientan en mesa redonda y dicen, a ver, espérate, analicemos un poco este asunto. Si estamos hablando que eran gente inteligente, gente que tenía todo, tenían toda la capacidad, tenían todas las herramientas, tenían todos los martillos, tenían todo el acero, tenían todo lo necesario para levantarse y hacer una revolución política, porque estamos siendo supuestamente aplastados, atrapados, nos tienen en la esclavitud, nos tienen... ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se escaparon en medio de la noche si no habían murallas, no habían guardias? ¿Por qué no se escaparon? ¿Por qué se quedaron dentro de? Y yo creo que ahí es donde viene la importancia de esta bendición. La verdadera Jerut, la verdadera libertad, no el libertinaje, la verdadera expresión de una libertad mental, espiritual y física, nace con la capacidad de poder entender las ataduras mentales que tengo al medio que me rodea. El medio que me rodea me da ataduras mentales que no me permite vivir en libertad, conceptos que me mantienen en un espacio de pobre. Hay conceptos que me mantienen pobre, hay conceptos que me mantienen como un corbán. Necesito ver aquí qué es un corbán, permítanme la palabra. Corbán no es sacrificio solamente, víctima. ¿Cuántas veces nos hemos convertido en las víctimas del medio que me rodea? Para yo poder llegar a un kibbutz galuyot, a una fuerza de libertad, de poderme escapar, necesito salir de de esa posición de victimataria, de víctima, en donde me están usando, me están aplastando, no me permiten adelantar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese estado mental era lo que Moshe Rabenu vino a cambiar en el pueblo de Israel. Vino a liberarles de esas ataduras mentales. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros no vivimos en Mitzrayim, en el viejo Egipto, atados a lo material? Dicen en esta mesa redonda los sabios de Israel que en aquellas épocas el pueblo de Israel era pagado con oro, le pagaban con oro, porque después, recordemos el acto en cuando ya estaban esperando que Moshe baje de Egipto, ¿de dónde sacaron tanto oro para hacer el becerro de oro? ¿De dónde sacaron ese oro? Era de los pagos que recibían por haber estado en Egipto. Entonces, en realidad, no es que la pasaron tan mal. Supuestamente, hay midrashim en donde dicen que ellos tenían, en cierta forma, un tipo de vida cómoda. ¿Cuántos hermanos judíos nos siguen viviendo en la diáspora? Precisamente porque están atados a esta parte económica en lugar de soltarse de esas ataduras y venir y emprender su nueva vida dentro de lo que es ahora la tierra sagrada y el Estado de Israel. La importancia, y ahí es donde vamos a entrar un poquito más en esa misión.
Entendemos nuevamente que hay una diferencia grande entre lo que es libertinaje y verdadera libertad. Libertinaje y libertad, ¿no? Entonces, hoy en mismo en día, el terrible peso y precio que nosotras las mujeres pagamos porque buscamos libertad y caímos en libertinaje. Es tan importante tomar concientización acerca de eso y yo creo que en esta oración nos llaman a eso, a analizar desde la A hasta la Z cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje. El mecanismo de despertar. ¿Cómo vamos a despertar? La plegaria pide específicamente un gran shofar. Shofar es ¿cómo se llama? El aparato donde por medio de su sonido es el cuerno de un venado, en donde es el shofar gadol. El shofar no es una alarma física, ¿ok? Para reubicar poblaciones. Es un instrumento de resonancia espiritual diseñado para penetrar la apatía del exilio. Entonces vamos a entender cómo funciona el shofar. No sé de ustedes quién ha visto el shofar. Es delgado en la parte de abajo, perdón, va creciendo, se va ampliando. Y para sacar su sonido, nosotros acá en casa tenemos un shofar. A ver si le pido a mi esposo que me lo encuentre. Esperen un segundo. Papi, dame prendiendo el mazgán. Me estoy ahogando y no le logro prender. Y le encontré. Este es un shofar. Ok. Vamos a ver si Shai se va a arriesgar a tocarnos un shofar. Le estoy pidiendo que también me prenda el aire acondicionado. A ver, nos va a dar un sonido de shofar, Shai. ¿Escucharon el sonido? No, no escucharon el No, no sonido, se Shai. escuchó. A ver, otra vez. No, no No, escucharon. Mora, no entra el chofar, no se Ok, escucha. acércate para acá. No. ¿No? No se escucha, Es muy Mora. fuerte, tal vez no pasa por el ruido. No. No, espérate, acércate tal vez acá. No puede ser. A ver. ¿No? Yo creo que es muy fuerte, no pasa. Así ha pasado con el rabino Ariel. Wow, qué interesante, fíjate. Dice que con el rabino Ariel también intentaron y no pasó el sonido. Wow. Wow. Ok, les quise dar ese regalo porque dicen que en realidad nosotros en el judaísmo tocamos el shofar en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, y es el llamado a un despertar, es el llamado a una necesidad de empezar una era nueva, un momento nuevo. Es el recordatorio al inicio de una nueva etapa en la que obviamente la decisión y el trabajo continuo de los seres humanos permite abrir las puertas de esa nueva redención. Entonces, vamos a entrar a entender lo que es el sonido del shofar. El primero empieza con una alerta histórica y en la segunda onda ya viene a ser la parte emocional donde nos entrega una memoria nacional y una nostalgia. Y en la tercera, que es la más profunda, es el despertar. Los que dormís, el llamado directo a la esencia espiritual de la nación para buscar la verdadera Jerut, para buscar realmente la verdadera libertad.
El tipo de llamado. Tenemos el shofar gadol, el shofar beinoní y el shofar katán. ¿Ok? Cada uno de ellos nos entrega los diferentes estados, el sagrado espiritual, el beinoní, el nacionalismo secular, sionismo político, y el shofar katán es la supervivencia del día a día. En el sagrado y el espiritual, el deseo interno y profundo hacia lo divino y la tierra. En el estatus alágico, que es una validez, el ideal absoluto, totalmente apto para la bendición. El nacionalismo secular y el sionismo político es el sentimiento natural y biológico de pertenencia a cualquier nación sana. Es decir, si yo estoy entendiendo aquí que nosotros, como entes de una nación, ya sea Panamá, ya sea Ecuador, ya sea Cuba, ya sea Estados Unidos, somos entes existentes de una nación, vamos a sentir y vamos a tener la necesidad de emprender este llamado, el llamado a lo sagrado y a lo espiritual, tomándole al Santo Creador, Kadosh Baruj Hu, como la ley suprema que nos entregó el libro de los preceptos en el monte Sinaí, después de que salimos de Egipto, llegando allá y entregándonos un libro de instrucciones, como cuando tenemos la televisión, recibimos el libro de instrucciones que nos dice cómo manejar y cómo hacer que la visión de la imagen podamos ver. Nos dicen, a ver, tienen que aplastar el botoncito número 1, etcétera, etcétera. Hay una serie de instrucciones. De la misma forma, existen las instrucciones para el alma del ser humano y para los pueblos del mundo. Entonces, el primer estado es el sagrado y espiritual, que estamos haciendo que el santo creador gobierne. El segundo estado es el amor al nacionalismo secular, sionismo político en el caso de Israel, y luego la supervivencia, el antisemitismo, la persecución y fuerza externa opresiva y el estatus alágico inválido para la bendición ritual, aunque utilizado por la historia. ¿Ok? Es decir, que cuando uno está en el Estado Nacional y quiere hacer ese trueno de despertar válido para todo el proceso este que es tener una nación bajo las leyes, una nación en donde exista el respeto mutuo, una nación en donde existan los derechos de los seres humanos individuales y también de las comunidades. Es importante entender que sin el sagrado espiritual, sin esa parte interna del ideal absoluto, las otras etapas no pueden desarrollarse. ¿Cuál es el peligro del shofar pequeño? ¿Por qué la plegaria insiste en el gran shofar? Cuando estamos rezando, Psor Ameja, Ishtabah Shimcha Mechabetz Nehei Amo Israel. ¿Por qué? Luego dice, Ashiva Shofteinu, Ki Berishonah. ¿Ok? Luego dice, porque la plegaria insiste en el gran shofar. Cuando el retorno es forzado, es a la fuerza, únicamente por la hostilidad del mundo, se logra una reubicación geográfica, pero la psiquis nacional permanece fragmentada. Es lo que nos pasa hoy. Hay una presión externa, hay una persecución. ¿Cuál es la clave? El movimiento impulsado por el miedo crea refugiados, no visionarios. Rezamos fervientemente para que la historia no tenga que utilizar el shofar de la persecución para lograr el destino nacional. En realidad, es un tema tan dificultoso de transmitir, en realidad que me estoy haciendo 8 para poder transmitirles lo que realmente es la idea central de esta oración. En las diferentes esquinas del mundo, cuando el ser humano entendió, ok, vamos a llegar a la etapa, lo que fue el caso de Balfour, ok, quien no sabe quién era Balfour, Balfour era un muy famoso juicio
que se hizo unos años antes de que el pueblo de Israel, el Estado de Israel, renazca. Herzl llegó a este juicio que se le hacía a un soldado en Balfour. Le hacían este juicio y en el juicio se daban cuenta que estaban acusándole a este muchacho de discriminación, de haber tentado contra la patria, etcétera, etcétera. ¿Por qué motivo? Por motivos de antisemitismo. En ese momento, Herzl logra entender la importancia del nacimiento del Estado de Israel. Él estaba casado con una mujer multimillonaria, empieza a buscar, viajar por todos los lugares del mundo, a pedir apoyo económico, limosna, en cierta forma, que le apoyen para poder crear el Estado de Israel. Empieza a involucrarse mucho en la política de aquella época. Y bueno, ya el resto es historia, ¿no? Gracias a Herzl sabemos que se logró conseguir que el Estado de Israel empiece de alguna forma acá. Es por eso que en el movimiento sionista religioso, muchas de las veces Herzl es considerado Mesías ben Yosef. Hay Mesías ben David y hay Mesías ben Yosef. El Mesías. כן, סליחה. תעשי לסטינג setting, בגוגל מיטינג. כן, ו... קצת אודיו. איפה בסטינג? 3 נקודות. יש לך 3 נקודות איפה? פה? בגוגל מיטינג. בגוגל מיטינג, כן. איפה? פה. כן. פה. פה, כן. אודיו. אודיו, איפה זה? פתרון, רגע, לא? זה שימוש בטלפון לאודיו. אז הגדרות. הגדרות? כן. אודיו. אודיו, כן. הנה, יש פה סינון רעשים. איפה? סינון צלילים נקלטים, כן. תראי את זה. כן. זה. ננסה. A ver, ahora parece que va a funcionar el shofar, parece. Vamos a ver. A ver, pero acércate acá. צריך קצת רחוק. ¿זה רחוק? כן. ¿Qué? ¿Pasó? ¿Se escuchó? Sí, ahora sí. Zeo, se logró escuchar. Gracias, תודה רבה רבה. תזכה למצוות. Wow. A mí, la verdad que en cada Yom Kippur o Rosh Hashanah nos hace llorar porque llega en un momento tan especial del rezo. Entonces hay תרועה, שברים בתרועה גדולה. Así que, Bemet, Bezrat Hashem, que voy a lograr transmitirles la profundidad de esta clase, porque créanme, es una clase súper complicada y de alguna forma hay una metáfora en donde intenta el rabino Uri Sherki, con su sabiduría tan grande, conectar lo que es el shofar, lo que está en la bendición, a lo que es el Estado de Israel. ¿Ok? Entonces, continuamos acá. La convergencia de los cuatro extremos. La bendición pide alzar un estandarte, un nes, un milagro, para reunir a los exiliados. Sin embargo, el exilio no solo dispersó la geografía, sino que mutó la cultura.
¿A qué se refiere? Venimos de todas las partes. Hay la cultura que salimos como pueblo de Israel, es lo que siempre nos dice el rabino Uri Sherki. Después de que salimos del pueblo de Israel, nosotros fuimos hebreos, hebreos caminando en el desierto hacia el camino de Canaán. Llegamos al monte Sinaí, recibimos la Torá, seguimos siendo hebreos hasta que llegamos a nuestra tierra. Una vez que pasó el primer templo y la destrucción del segundo templo y salimos expulsados de la tierra de Israel, se presentó lo que nos están tratando de explicar aquí, la mutación de la cultura. ¿A qué nos referimos con la mutación de la cultura? Que ya no existe un pueblo hebreo. Existe lo que es, en cierta forma, los Ashkenazim, los Sfaradim, los Temanim, los Etiopim, cada uno de ellos tiene su diferente forma de ver al mundo. Entonces, hay muchos movimientos que lastimosamente caen en este gran pecado, me atrevería a decir yo. Para que esta bendición salga a rebote y dé realmente el éxito en ella, no solamente basta con decirlo, habíamos dicho que es importante nuestra propia Jerut, nuestra propia libertad, concentrarnos en nuestra libertad de pensamiento y al mismo tiempo también entender que antes de ser y antes de recibir la Torá, antes de recibir los 7 preceptos de los hijos de Noé, antes de recibir los 613 preceptos de la Torá, fuimos hebreos y cada uno de nosotros estuvo ahí. Los hijos de Noé son los demás pueblos que recibieron también la Torá. Cuando estuvimos en el monte Sinaí, no se estuvo solamente el pueblo de Israel, también estuvieron más pueblos. Y cada uno de los hijos de Noé también son parte de esas almas que estuvieron en el momento indicado, en este momento gran, monumental en donde fue entregado la Torá. Y lo más importante de recordar es que, a diferencia de ciertos movimientos en el judaísmo que están buscando lo que hoy en día llaman la ajidut, la igualdad, nosotros en el movimiento con el rabino Uri Sherki no buscamos igualdad, buscamos unidad. Y la unión es diferente a la igualdad. El momento en el que yo busco igualdad, estoy percibiendo y queriendo que los demás hagan lo que yo quiero o como yo soy, y yo creo que yo soy la poseedora de una verdad absoluta. Cuando nosotros entendemos que no existe una verdad absoluta, entonces nosotros no necesitamos que todos se vean con kipa negra y camisa blanca y pantalón negro, o que todos sean laicos, o que todos tengan los peotas hasta acá, o que todos tengan... No, nosotros no buscamos una igualdad, nosotros buscamos una unidad. Y esa unidad es la diferencia en donde parte el movimiento sionista de Brit Olam. Brit Olam busca la unificación de los pueblos, basados en una misma moral y en una misma ética, respetando la cultura de los pueblos. Porque cada pueblo tiene su entidad y su propia voz, su propio color. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a entender cómo el shofar va cambiando su forma, va cambiando su sonido, va cambiando su llamamiento, llamando a las 4 esquinas del mundo sin necesidad de anularle al otro por ser diferente a como yo soy. Entonces es lo que habla el rabino Uri Sherki, que estamos pidiendo volver al pueblo hebreo. Antes de volver a ser judíos, necesitamos volver a ser Ahama Ivri, ¿ok? Y él habla mucho de esto. Entonces, la bendición pide alzar un estándar, un milagro, para reunir a los exiliados. Sin embargo, el exilio no solo dispersó la geografía, sino mutó la cultura. Norte, sur, este, oeste, diferentes lenguajes, mentalidades, traumas históricos y normas sociales adquiridas en la diáspora, porque no olvidemos que somos seres
empíricos. El conflicto, hay un conflicto que aparece por esta dispersión, cuando comunidades radicalmente distintas colisionan en un solo espacio físico. El resultado natural es del choque cultural, no la armonía. La simple reunión geográfica es insuficiente. Entonces aquí ya el rabino Uri Sherki está entendiendo que no es suficiente que hayamos vuelto de las 4 esquinas de todo el mundo. No es suficiente que existan Ashkenazim, Sfaradim. Se necesita dar a luz. Dar a luz es traer algo nuevo, dar la luz. Traer la luz a una nueva era. Y una nueva era es crear un nuevo hebreo. Y el nuevo hebreo es recordar que antes de la Torá y de todas estas diferenciaciones, Ashkenazim, Sfaradim, etcétera, etcétera, existe un grupo interno, íntegro, unido, que salimos juntos, cogidos de la mano, Tzili Begili, cantando con las panderetas de Miriam, que fue el pueblo hebreo. Necesitamos volvernos a convertir en pueblo hebreo. Y ahí es donde entra su misión como hijos de Noé. Exigirnos a nosotros como pueblo judío que demos esa luz a las naciones. Esa luz a las naciones. Por eso estoy sentada aquí. Maimónides, el Ramban, establece un orden operativo estricto para el proceso de la redención final, es decir, cuando estamos volviendo de la diáspora, disipando la confusión sobre qué precede a qué. Primera, liderazgo. Surge el liderazgo legítimo, la restauración de la dinastía de David, viene el Mesías. El retorno físico. El líder reúne a todos los exiliados y dispersos. Kibbutz Nidhei Israel. Se empiezan a venir de todas partes del mundo. 3. El centro espiritual. Solo después de la reunión total de la nación se precede a la reconstrucción del templo. Nota aclaratoria. La recolección de los exiliados precede la culminación de la arquitectura sagrada. Aquí mucho, un segundo luz, mucho se habla acerca de todos los gerim que tienen que convertirse y tienen que volver al pueblo de Israel. Hay muchas almas que están dispersadas por el mundo y que van a querer convertirse y van a tener que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque si no, hasta el última alma de Ger que esté afuera en la diáspora y no llegue al pueblo de Israel, la redención no se va a dar. Entonces ahí es también importante. Nosotros principalmente como movimiento de Brit Olam creemos fielmente en que los noágidas tienen su misión y judíos tienen su misión. Pero hay almas que quieren ser judíos y esas almas tienen que hacerse su mensaje, su examen profundo interno y decir, a ver qué mismo quiero, ¿ok? Y obviamente no con nosotros no hacemos conversiones, porque nosotros nuestra meta, vuelvo y repito, es enseñar al pueblo, a los pueblos, a las misiones, lo que es los 7 preceptos, pero hay muchos sitios que sí lo hacen. Sí, Luz, cuéntanos. Sí, Mara, pues sí, complementar esta parte que usted está hablando precisamente de esta identidad y de esta unicidad que se requiere y empezar a despertar la identidad de nuestras propias naciones. Y gracias porque esta clase magistral, wow, me está encantando de verdad, donde esa intencionalidad de ustedes de aportar a nosotros como naciones y donde nosotros estamos realizando precisamente, creo que ya le habíamos comentado, el proyecto que estamos haciendo precisamente para rescatar desde la base todos nuestros valores, todos los principios y que de alguna manera podamos tener esa participación en la redención del mundo. Implica desde ahí ver desde las bases nuestros países, desde tiempos ancestrales, desde tiempos prehispánicos, desde antes de la conquista, que inclusive nos estamos cuestionando y queríamos hasta una charla con el rabino Reutemann, porque pues él tiene bases muy históricas importantes de cómo podrá explicarnos el cómo llegó todo esto a cada uno de nuestros países y que de alguna manera llegaron, porque
Puedo decir, por ejemplo, en el caso de México, que tenemos tantas etnias y en nuestra investigación que estamos haciendo y que he estado haciendo, todos los valores y principios y los 7 preceptos ya estaban en ellos antes de la conquista. O sea, inclusive creo que la conquista fue lo que vino a hacer el desorden en nosotros como latinos y principalmente, digo, yo hablo por mi país, que es lo que conozco, y que realmente es esa parte que nos ha puesto a poner el foco en nosotros empezar a trabajar con bases importantes en las esferas donde tenemos que empezar a tener un impacto y un resueno que vienen siendo desde las esferas de la familia y de los niños en las escuelas, comenzar Exacto, a fundamentar nosotros, y esa es la intención de hacerlo en así es. base a la información desde los valores y principios rescatables y con bases, nosotros lo estamos planteando con bases sólidas y firmes para de ahí detonar el monoteísmo, porque la intención es esos mismos valores y principios y los 7 preceptos pasados por la Torá. No es porque Así nosotros es, queremos, decimos y hacemos. Hasta ahí. así es. Gracias. Gracias, gracias, Luz. Sí, Ariel, cuéntenos. Bien, gracias. Me reafirmo lo manifestado por la doctora Luz. La clase suya muy importante. Acá nosotros estamos impulsando un proyecto que en primer lugar tiene varios pilares, uno de los cuales es la identidad nacional. Perfecto. La identidad nacional, el conocimiento de nuestra historia Ujú. y el conocimiento hacia dónde vamos. Por ejemplo, en Panamá estamos hablando con el pequeño grupo que hemos organizado inicial acá, de jóvenes, predominantemente jóvenes en edad de secundaria, algunos de universidad y algunos jóvenes profesionales que están por egresar. Hoy para ellos va a estar buenísima la clase que empezamos la semana que viene, basada en los valores, en todo lo que es la libertad entre hombre, mujer. No, no estamos hablando de que se conviertan en curuchupas, que sigan farreando, que sigan viviendo, que sigan conectándose a sus culturas, pero ¿qué pasó con todos los límites entre pareja? ¿En dónde y en qué momento se vio terminado el concepto de la monogamia? ¿Por qué hay tantos divorcios en el mundo? ¿En dónde empezó el problema del libertinaje en la mujer? Que también está conectado en la clase que estamos haciendo hoy, que vuelvo y repito, para que nosotros podamos tener una redención completa, se necesita primero tener una redención personal. Exacto. Entonces, en realidad, si ustedes tienen acceso a estos muchachos, invítenlos, pásenles el link de la clase. Espero poder transmitir lo mejor de mí. El desafío de la fusión nacional. La palabra clave de la palabra es yahad. Yahad. Nuevamente venimos a la ajidut. Yahad viene de la palabra ajidut, de la unión, juntos. El objetivo no es un crisol de culturas pasivo, ni una asociación de técnica de convivencia. No hay una técnica aquí, sino más bien hay un trabajo mental de aceptación. Aceptación y obviamente el respeto de leyes basados en las constituciones de cada pueblo. Cada pueblo, la misión de un noágida es entrar a su constitución, leerla, aprenderla hasta el final hasta el final y ver cuán respetuosos están de los 7 preceptos de los hijos de Noé. O sea, no es que no se necesita hacer. Hoy día se analizó ya en el grupo de trabajo del rabino Uri Sherki y el 99.9% de las constituciones nacionales respetan la vida basados en los 7 preceptos de los hijos de Noé. Hay muchas culturas que ya lo hacen de por sí, pero siempre hay que, Javdeo vejashdeu, dicen, respetemos, pero dudemos. Hay que estar conscientes y tomar esa responsabilidad. Hoy en día
Todo es un libro abierto en medio del internet, o sea, cada uno de nosotros puede chequearlos. El primer punto es la purificación. ¿Cómo nos purificamos? Cada fragmento del exilio trae chispas de cultura global. El desafío es elevar lo positivo y descartar la asimilación nociva. El punto número 2 es una fusión ontológica. El yahad, la unión que habíamos hablado, la unidad, exige transformar una coalición de refugiados en un solo organismo vivo con un propósito compartido. Es decir, todos nosotros con un mismo propósito, que es el hacer de este mundo un mundo mejor, basado en los preceptos del respeto y la vida. La dispersión espiritual comenzó mucho antes del exilio romano. Su origen es la división ideológica de los tiempos bíblicos entre los reinos del norte y el sur. Es decir, ¿cuándo pasó esto? Cuando se dividió en Shevet Yehudá y Shevet Efraín, que estaban gobernando, el uno gobernaba al sur, el otro gobernaba al orden. La cisma, la ruptura original entre la tribu de Yehudá y la tribu de Efraín, de Yosef. Entonces aquí la profecía de Ezequiel 37 nos dice, y serán uno en mi mano. Aquí ya Hashem les recuerda, no importa cuán separados ustedes estén, quieran o no, a las buenas o a las malas, vamos a estar en un movimiento de unión. La verdadera reconciliación de los exiliados no es solo reunir a los judíos dispersos por el mundo, sino reconciliar permanentemente las almas fragmentadas de la nación originaria. Es decir, el deseo de la unión, el deseo del respeto, el deseo de esa conjugación única, el ecosistema de la redención completa. El Berkat Kibbutz Galuyot revela que la libertad nacional es una ecuación inseparable de 3 variables. ¿Ok? La nación, sea cual sea, para poder llamarse libre, necesita 3 variables. Si falta una en el proceso, está incompleto. El shofar agadol, ¿qué es lo que nos representa? El despertar interno hacia lo divino, hacia lo auténtico, la creencia en un Dios creador, en el monoteísmo que hablamos en cierta forma, lo que Luz nos había dicho. Evita que el retorno nazca únicamente del trauma. Yo no vivo en Panamá o no vivo en el Ecuador porque ya pues me tocó, no tengo otro lugar porque no hay trabajo en donde yo vivo, se están muriendo de hambre, entonces ya me tocó vivir acá. El momento en que yo estoy viviendo de esa forma en la nación en la que yo esté, voy a tener conflicto interno. Necesito amar el lugar, la nación en la que estoy, porque la nación en la que estoy es el inicio a una redención personal para después convertir en una redención universal. El segundo de las 3 variables es el propósito, el yahad, es esa unión donde nosotros como seres humanos individuales y de comunidad buscamos no la igualdad, sino la unión, que son 2 conceptos completamente diferentes. La función cultural y la espiritual que sanan las fracturas milenarias de la historia judía y de la historia de los pueblos. La verdadera Jerut es ya el resultado de estas 3, ¿no? Y la tercera variable es la infraestructura. Es el milagro que se va a dar por el resultado de las 2 anteriores. Es la capacidad física que obtenemos por haber admitido y haber dado espacio a las 2 anteriores para que aparezca la soberanía de reunir de la diáspora desde los 4 extremos geográficos. Es decir, el momento en el que nosotros ya damos el espacio a las 2 anteriores variables, aparece ya la unión, aparece ya en realidad de la verdadera libertad, en donde empiezan a llegar todas las almas de los 4 puntos del norte, sur, este, oeste, para poder vivir ya en redención.
Cuando volvemos, y no me cansaré de repetir en esta clase, la redención del pueblo de Israel y del mundo entero empieza con la redención personal, el salir de Egipto y de las ataduras mentales que tenemos, de las limitaciones personales que nos demos, de los muros que nos hemos construido en el proceso, en dejar de creer que el vecino o que o la conexión o el amigo o el compañero o el compadre es el que me va a arreglar el puestito de trabajo. El puesto de trabajo viene en el momento indicado cuando yo necesito recibirlo. Y si no lo estoy recibiendo, Toda Hashem, enséñame cuál es el camino. Es un nivel súper alto, ¿no? De aceptación, pero la verdadera redención es la aceptación del lugar en el que estoy, basado no en el buscar igualdad, sino unión. Esa es la verdadera libertad. Y para poder entender estas tres variables, ahí empieza la verdadera libertad, cuando tenemos estas tres variables que están basadas en el shofar. Bezrat Hashem, que tengamos la suficiente fuerza, sabiduría para poder seguir entendiendo este sagrado rezo que es la Ávida. Estamos a punto de acabarlo. Yo creo que Sim Shalom, yo creo que 2 clases más y vamos a terminar ya con lo que es Ani Be'etfilah. Y Bezrat Hashem, empezaré a buscar el tema del judaísmo y el Estado de Israel con su misión ante las demás naciones. Bezrat Hashem. Me dio una buena idea, Ariel, usted. Yo que andaba pensando qué voy a estudiar, qué voy a enseñar, qué voy a enseñar. ¿Me permite que le dé otra buena idea? A ver, cuénteme. Entiendo que los mandamientos rabínicos son solo para la casa de Israel, ¿verdad? Sí, señor. Sin embargo, el matrimonio monógamo, hasta donde pude investigar, está originado en un mandamiento rabínico y eso ya está en los códigos de muchas naciones. No sé es una excelente idea. Váyase enterando usted que existen hasta el día de hoy algunos judíos que recibieron permiso rabínico, no todo, casos muy limitados, especialmente en judíos que siguen aún viviendo en la Geulá, en pueblos tercermundistas, en la parte oriental, como por ejemplo Yemen, especialmente en Yemen, que son países tercermundistas, etcétera, etcétera, en donde todavía la poligamia es parte del día a día. Sí. Como nosotros vemos según el libro de Deogaita de la Biblia, en donde vemos nuestros patriarcas que claro, tuvieron varios matrimonios y no solo uno. Y es verdad, la monogamia aparece ya de una ley talmúdica, pero es porque hoy en día también ya la evolución humana llegó a tal nivel en donde no se puede dar en algunas cosas la rueda atrás. Es una excelente pregunta. Créame que me manda a estudiar, a profundizar y a entender cuál va a ser la respuesta. Hágame acuerdo y voy a averiguarle a mi rabino. Es una excelente pregunta. Excelente pregunta. Gracias, Moray. Muchas gracias por la clase magistral que dio, que sé que validó lo que está haciendo la doctora Martínez en México y cómo estamos replicando lo que estamos haciendo en Panamá. La validó al 100%. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de mostrarle. ¿Y sabe qué? Acá habemos países como Panamá, y quiero decirlo muy brevemente, en donde hemos recibido la luz de la casa de Israel. Y acá yo tuve la oportunidad de conocer la historia de la comunidad Kol Shearit Israel de Panamá. Acaban de cumplir 150 años de estar acá en Panamá. Wow. Con solo decirle que fueron partícipes de la separación de activos judíos panameños ya de esa congregación, participaron activamente en la separación de Panamá de la Gran Colombia
miembros de esa congregación han sido presidentes de Panamá. Y la marcha insigne del nacionalismo panameño, la Marcha Panamá, muy poco sabíamos que el autor pertenecía a esa comunidad. Wow, Bien fuerte, impresionante. impresionante. Y cuando Impresionante, impresionante. Yo sé porque mi padre, el rabino Igal Friedman, que viaja mucho, mucho a la comunidad de Panamá, incluso tuvo varios años que él fue rabino en la comunidad de Panamá. Sé que hay una comunidad inmensa de hermanos judíos que están allá y haciendo su trabajo y sus cosas. Bezrat Hashem, que encuentren pronto la respuesta, que sepan que son más que bienvenidos y más que necesitados en nuestro pueblo y en nuestra tierra, que la voz interna del shofar de su alma se está necesitando acá para que podamos en realidad llegar a la pronta redención. Amén. Muchas Amén. gracias por la clase. Muchas gracias. Disculpe que haya intervenido tan largo, pero era No, necesario. está bien, está perfecto. Bueno, me despido de todos, gente. Estamos en contacto directo y